Uno de los cuerpos que recibe hoy la morgue es el de un maestro retirado de Arizona llamado Philip Green. Era un hombre de 78 años que estaba de vacaciones, visitaba a su hija que vive aquí. Pero Philip no sabía que ese viaje sería el último. Es viernes por la tarde y Philip y su esposa Nora disfrutan del día con su hija Maddie y sus 2 nietos. Estuvieron paseando al aire libre, mirando el paisaje. Parecía que lo pasaban bien. Pero mientras pasea por un parque en el centro de Orlando, Philip pisa mal y cae sobre un bordillo. Afortunadamente, el hombre de 78 años parece estar ileso. ¿Lastimaste la pierna? Pero de inmediato se queja de un dolor abdominal. Maddie y Nora insisten en que vuelva a casa y que trate de descansar. Fue a la casa de su hija. Esa noche no hizo nada más. Pero a medida que pasan las horas, Philip se siente cada vez peor. No estaba bien, se sentía enfermo, tenía un dolor abdominal. A pesar de la preocupación de Nora, Philip insiste en que es algo pasajero y que solo necesita dormir bien esa noche. Pero cuando está a punto de acostarse, este hombre de 78 años cae al piso, ¿Papá? inconsciente. Llamaron al 911. Escuche, señor. ¿Puede oírme? Los paramédicos lo llevaron de inmediato a la sala de emergencias, pero no pudieron revivirlo y lo declararon muerto. A la mañana siguiente, el cuerpo de Phil llega a la morgue del Distrito 9. La familia claramente no quería una autopsia. No sentían que fuera necesaria y acusaron motivos religiosos. De hecho, los Green son testigos de Jehová devotos y no creen en las autopsias. Y a pesar de que no existe una objeción oficial de su iglesia contra este procedimiento, Norma solo quiere que su esposo descanse en paz. En un esfuerzo por respetar sus deseos, la doctora G tiene que tratar de determinar la causa de la muerte de Phil, sin realizar la autopsia. No todos los que llegan a la morgue tienen que pasar por una autopsia. Si se conoce el historial médico y alguien muere de una forma que se puede deducir de ese historial, podemos determinar cuál fue la causa. A menudo lo hacemos con personas que estaban de visita desde otros lugares y tenían problemas médicos serios. Con esa intención, la doctora G empieza una minuciosa revisión del registro médico de Phil y de inmediato descubre algo que podría explicar su muerte. Tuvo un ataque cardíaco hace unos 5 años. Cuando leí el registro, sospeché que con su historial pudo ser un ataque cardíaco. Cada año, en los Estados Unidos, se estima que 450,000 sobrevivientes de ataques cardíacos sufren un nuevo episodio. Y lo que Phil considera un simple dolor de estómago bien podría ser el síntoma de otro ataque. El dolor abdominal puede acompañar a un ataque cardíaco. Hice más de una autopsia a personas que llegaron por dolores abdominales que terminaron siendo ataques cardíacos. Según su historial, parece posible respetar los deseos de la familia y evitar hacer una autopsia completa. Pensé, bien, podré cerrar este caso. Pero justo cuando está a punto de cerrar el caso de Philip Green, una notificación en el informe de su investigador le llama la atención. No se sintió nada bien durante la noche. Estaba confundido, su ánimo cambió y estaba completamente fuera de sí, así que pudo pasarle algo a su cerebro. Según su esposa, el dolor abdominal y la confusión de Philip comienzan inmediatamente después de la caída. Eso me preocupó. Tal vez tenía alguna clase de golpe en el estómago que le ocasionó problemas. Ahora, con varios sospechosos en mente, la doctora G enfrenta un difícil dilema. Sinceramente, a esa altura no sabía qué pensar. Por un lado, tenía a la familia que no quería la autopsia. Tenía un historial de enfermedades cardíacas y tenía al hospital que decía que probablemente fue un ataque cardíaco, pero por el otro lado, tenía 20 años de experiencia que me decían, esto no concuerda. Y cuanto más lo pensaba, más quería operarlo para ver qué sucedió. ¿Se ve bien? Sí. Se ve muy bien. Siendo que tenía 78 años, se veía estupendo. Parecía tener menos de 78 años. Me gustaría verme así cuando llegue a esa edad.
La doctora G empieza el examen externo buscando señales de golpes en la cabeza. Pero no encuentra ningún corte o bulto palpable que sugieran una herida grave. Bien, no está tan mal. Luego sigue con el resto del cuerpo de Phil. Al analizarlo, noté que ese hombre tenía traumatismos. Tenía una magulladura grande en el brazo, un raspón en el codo y un golpe y una lastimadura en la rodilla. Pero la doctora G determina rápidamente que las heridas son superficiales y que ninguna representa un riesgo de vida. Se veía completamente normal. No veía nada de extraño. Pensé que podía cerrar el caso. Pero cuando la doctora G y su asistente Brian Michalski retiran lo que queda de la ropa de Philip, ella observa por primera vez el abdomen inferior y de inmediato se convence de que no puede cerrar el caso después de todo. Le quitamos la ropa interior y descubrimos algo que tal vez en el hospital no vieron. Oh, cielos, bien. Tenía una enorme hernia inguinal. Una hernia inguinal se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de un punto débil en la pared del abdomen inferior. Por lo general son completamente benignas, no suelen traer ningún problema. Pero en el caso de Phil, la doctora G ve que la piel que rodea la ingle de Phil y el abdomen inferior está decolorada. Era roja del lado izquierdo y ese enrojecimiento en el abdomen provenía desde el saco del escroto. Y pensé, algo está mal aquí. En esas condiciones, una cosa queda clara. La doctora G debe proceder con la autopsia completa. Yo no estaba de acuerdo con cerrar este caso, para nada. Tenía que hablar con la familia. Llamé y hablé con ellas. Sí, habla Nora. Discutimos los beneficios y las contras de no saber la causa de la muerte. Hablamos sobre los problemas que podían afectar a otros miembros de la familia por enfermedades hereditarias. Y les expliqué la amplia gama de información que podíamos obtener de una autopsia. Y les pregunté, ¿no quieren saber por qué murió? No es una decisión fácil para Maddie ni para Nora. Pero finalmente deciden confiar en la doctora G. Entendieron perfectamente y cuando terminé de hablar, querían que hiciera la autopsia. Estoy lista, continuemos. Si encontraba la respuesta en la cabeza y era una respuesta concreta, no necesitaba hacer el resto de la autopsia. Empecé por la cabeza. ¿Listo? Buscaba traumatismos, producto de la caída. Buscaba enfermedades naturales, un ataque e incluso una hemorragia dentro del cerebro. Primero, corta el cuero cabelludo de oreja a oreja y luego retira la piel. Allí hace un descubrimiento inesperado. Descubrí una magulladura en la parte trasera del cuero cabelludo. La doctora G se pregunta si esto puede indicar un golpe letal en la cabeza. Aunque no vieron que se golpeara la cabeza, en ocasiones sucede. Las cosas pasaron muy rápido. Brian Michalski, el técnico de la morgue de la doctora G, corta el hueso del cráneo para que se pueda acceder al cerebro. Bien. Veamos aquí. Al abrir el cráneo, vi que no había nada de sangre. Nada. Tenía una magulladura en el cuero cabelludo, pero el golpe no causó sangrado interno. Y cuando corté el cerebro, no encontré evidencia de ataques ni rastros de hemorragias. Lejos de poder cerrar el caso, la doctora G no tiene elección. Tenía que terminar la autopsia. Esperaba que no hubiera sido un ataque cardíaco. Empieza con un tema. Empecé con una incisión en Y en el pecho.
Me dijeron que se golpeó en el costado, así que busqué costillas fracturadas, pulmones perforados o cualquier cosa similar. Pero cuando corta el abdomen de Philip con su bisturí, ¡Oh, Dios! un hedor insoportable toma a la doctora G por sorpresa. Huele muy mal. Algo terrible había pasado. Tenía contenidos intestinales diseminados en la cavidad abdominal. Claramente había algo malo. Mira eso. De inmediato ve que los contenidos intestinales, llenos de bacterias, causaron una infección en la cavidad abdominal, produciendo acumulación de pus, inflamación y muerte del tejido graso. Era un desastre. No sabía si su hernia era la causante, pero sospechaba que así era. Es posible que Phil desarrollara lo que se conoce como hernia inguinal estrangulada. Esto sucede cuando el intestino sobresale por el escroto y se enreda o se inflama. El intestino queda atrapado en el escroto y se corta el suministro de sangre. Desesperada por sangre rica en oxígeno, la pared del intestino empieza a debilitarse y muere, permitiendo que se filtren las bacterias. Las bacterias entran en el torrente sanguíneo y se muere por la sepsis. Bien. Pero la única forma de estar segura de que Phil sufre de este tipo de hernia es diseccionar el saco del escroto. Y aunque la doctora G no tarda demasiado en confirmar sus sospechas, Ahí está. se produce un giro inesperado. La hernia en sí misma, a pesar de estar presente, no parece ser fatal. La pared intestinal se veía bien. No había perforación, ni dilatación, ni obstrucción. Se veía completamente bien. No tenía nada que ver con la hernia. Pero si la hernia de Phil no es la causante del desborde masivo del contenido intestinal, ¿qué lo provocó? El motivo no estaba en el escroto. Tenía que buscar en otro sector del intestino. Eso implica recorrer más de 7,5 metros de intestinos llenos de pus y desechos. Oh, apesta. Una cosa es trabajar con un cuerpo en descomposición, pero el olor es completamente diferente cuando se trata de contenidos intestinales filtrados en la cavidad abdominal. La doctora G registra la mezcla de órganos internos y contenidos intestinales filtrados en la cavidad abdominal de Philip Green. ¡Qué desastre! Pero debe dar otro paso antes de encontrar la fuente de la filtración. El interior era un verdadero desastre y primero quería revisar el pecho. Hacer algo despacio. Adelante. Con la ayuda de Brian, corta las costillas y retira el corazón y los pulmones. Debido al historial de Phil de enfermedades cardíacas, su siguiente paso es pesar el corazón y diseccionarlo. De inmediato ve la marca que dejó el primer ataque cardíaco que sufrió hace 5 años. En lugar de un músculo cardíaco sano y rojizo, había una especie de tejido cicatrizal blanco. Se veía claramente como una cicatriz. Y cuando revisé el corazón, encontré problemas en las arterias coronarias. Pero toda esa enfermedad cardíaca parecía muy estable. Nada nuevo, nada grave, nada que pasara recientemente, nada que pudiera haberlo matado. Aunque tenía un historial de enfermedades cardíacas y en emergencias dijeron que fue un ataque al corazón, a mí no me parecía que fuera un ataque cardíaco. Y me alegré de que no hubiera muerto por un ataque al corazón. Es un gran alivio comprobar que su instinto inicial fue correcto, pero todavía no sabe qué causó la infección en el abdomen de Phil. Tenía que revisar el intestino. Veamos qué pasó aquí. Empecé por el principio. Empecé por donde el esófago se une al estómago. Luego sigue con el intestino delgado, pero no encuentra nada expandido o dilatado. Tenía líquido y aire. Era una señal clara de que había alguna clase de obstrucción. Sigue el recorrido del intestino centímetro a centímetro hasta que finalmente encuentra la causa del problema. Bueno, mira eso. Tenía una marca de 2 centímetros en el intestino. Estaba abierta. Mira ese orificio. Y los contenidos intestinales se filtraban en la cavidad abdominal. Esto no es bueno.
¿Qué produjo el orificio? Me preocupaba que fuera un cáncer que erosionó el tejido. Pero cuando lo abrí, tenía necrosis o tejido muerto alrededor del orificio, pero no tenía aspecto canceroso. Era un intestino completamente normal, excepto por el orificio. Sacando el intestino una porción por vez. Y mientras toma muestras de pus, encuentra algo extraño. Algo sorprendentemente sólido. Pensé, ¿qué es esto duro? ¿Qué es este objeto suelto en el estómago? La doctora G toma el objeto y lo retira de la cavidad abdominal. Era una piedra dura y marrón. Exactamente del mismo tamaño que la abertura en su intestino. Pensé un segundo y me di cuenta de que esa piedra marrón que veía era la causa de la muerte. Ahora, con la última pieza del rompecabezas en su mano, la doctora G puede finalmente reproducir la extraña cadena de eventos que terminaron en la inesperada muerte de Philip. Es una hermosa tarde en Orlando. Y Philip Green disfruta de unas vacaciones familiares muy anheladas. O al menos eso intenta. Sufría una hernia en el escroto que nadie sabía que tenía y se sentía incómodo, pero eso no tuvo nada que ver con la causa de su muerte. Había algo más. Un objeto similar a una piedra en los intestinos llamado enterolito. Un enterolito es como si fuese una especie de piedra que se forma dentro del intestino delgado. Se desarrollan por muchas razones. Desde una acumulación natural de minerales dentro del cuerpo hasta problemas en el sistema digestivo. Son similares a los cálculos, piedras que se forman en capas de la misma manera que las perlas dentro de las ostras. Aunque no lo crean, el lugar más común donde se ven estos casos es Medio Oriente, en pacientes que comen kakis. Un kaki mal digerido emana una especie de compuesto extraño y pegajoso que se coagula y forma una especie de piedra dura. Cualquier veterinario conoce a la perfección los enterolitos porque es un problema muy común en los caballos. Cuando comen demasiada alfalfa, el pH de esa alfalfa hace que se formen piedras dentro del intestino de los caballos que al mismo tiempo provocan una obstrucción. Pero en los seres humanos son muy poco comunes. Además, la mayoría de los enterolitos son muy pequeños. Así que la doctora G se sorprende al ver que el de Phil mide más de 2,5 centímetros de ancho. Generalmente no son tan grandes y pasan a través del intestino sin ningún problema. La doctora G supone que fue formado dentro del intestino durante bastante tiempo. El enterolito de este hombre tardó mucho en desarrollarse, días, semanas e incluso tal vez meses. Ella sospecha que el primer síntoma fue una constipación leve. El primer problema fue una obstrucción, nada circulaba. Pero a medida que el enterolito crece, se desarrolla un problema más peligroso. El enterolito presionaba la pared interna del intestino delgado y de a poco fue erosionando el tejido. Gradualmente desgarra la delgada cubierta de los tejidos. Era una bomba de tiempo a punto de explotar. A esa altura, sin embargo, Phil pudo haber desactivado esa bomba. Podrían haberle corregido la obstrucción fácilmente. Pero Phil no busca ayuda médica. Tal vez empezó a sentir dolores abdominales y no quiso decirle nada a su familia para no arruinar las vacaciones. Y hoy, en este día radiante, un tropiezo mínimo inicia la trayectoria fatal del enterolito. La caída produjo un aumento de presión y la piedra atravesó los tejidos debilitados. Y claramente cuando eso sucedió, los contenidos intestinales empezaron a filtrar. A medida que los contenidos invadían la cavidad abdominal, las bacterias empezaron a multiplicarse. Pero el golpe final se produce cuando las bacterias se infiltran en el torrente sanguíneo. El cuerpo empieza a reaccionar contra las bacterias.
Los vasos sanguíneos empiezan a perder integridad y se dilatan. El corazón empieza a latir más rápido. Y finalmente no se puede mantener la presión arterial. Se entra en conmoción y no se puede mantener el suministro de sangre y oxígeno en los órganos vitales, incluyendo el corazón y el cerebro. Cuando este hombre de 78 años cae al piso, Escuche, señor. ¿Puede oírme? Los paramédicos lo llevaron de inmediato a la sala de emergencias, pero no pudieron revivirlo y lo declararon muerto. a la mañana siguiente el cuerpo de Phil llega a la morgue del Distrito 9. La familia claramente no quería una autopsia. No sentían que fuera necesaria y acusaron motivos religiosos. De hecho, los Green son testigos de Jehová devotos y no creen en las autopsias. Y a pesar de que no existe una objeción oficial de su iglesia contra este procedimiento, Norma solo quiere que su esposo descanse en paz. En un esfuerzo por respetar sus deseos, la doctora G tiene que tratar de determinar la causa de la muerte de Phil, sin realizar la autopsia. No todos los que llegan a la morgue tienen que pasar por una autopsia. Si se conoce el historial médico y alguien muere de una forma que se puede deducir de ese historial, podemos determinar cuál fue la causa. A menudo lo hacemos con personas que estaban de visita desde otros lugares y tenían problemas médicos serios. Con esa intención, la doctora G empieza una minuciosa revisión del registro médico de Phil y de inmediato descubre algo que podría explicar su muerte. Tuvo un ataque cardíaco hace unos 5 años. Cuando leí el registro, sospeché que con su historial pudo ser un ataque cardíaco. Cada año, en los Estados Unidos, se estima que 450,000 sobrevivientes de ataques cardíacos. Uno de los cuerpos que recibe hoy la morgue es el de un maestro retirado de Arizona llamado Philip Green. Era un hombre de 78 años que estaba de vacaciones, visitaba a su hija que vive aquí. Pero Philip no sabía que ese viaje sería el último. Es viernes por la tarde y Philip y su esposa Nora disfrutan del día con su hija Maddie y sus 2 nietos. Estuvieron paseando al aire libre, mirando el paisaje, parecía que lo pasaban bien. Pero mientras pasea por un parque en el centro de Orlando, Philip pisa mal y cae sobre un bordillo. Afortunadamente, el hombre de 78 años parece estar ileso, ¿Lastimaste la pierna? pero de inmediato se queja de un dolor abdominal. Maddie y Nora insisten en que vuelva a casa y que trate de descansar. Fue a la casa de su hija. Esa noche no hizo nada más. Pero a medida que pasan las horas, Philip se siente cada vez peor. No estaba bien, se sentía enfermo, tenía un dolor abdominal. A pesar de la preocupación de Nora, Philip insiste en que es algo pasajero y que solo necesita dormir bien esa noche. Pero cuando está a punto de acostarse, este hombre de 78 años cae al piso ¿Papá? inconsciente. Llamaron al 911. ¿Se ve bien? Sí. Se ve muy bien. Siendo que tenía 78 años, se veía estupendo. Parecía tener menos de 78 años. Me gustaría verme así cuando llegue a esa edad. La doctora G empieza el examen externo buscando señales de golpes en la cabeza. Pero no encuentra ningún corte o bulto palpable que sugieran una herida grave. Bien, no está tan mal. Luego sigue con el resto del cuerpo de Phil. Al analizarlo, noté que ese hombre tenía traumatismos. Tenía una magulladura grande en el brazo, un raspón en el codo y un golpe y una lastimadura en la rodilla. Pero la doctora G determina rápidamente que las heridas son superficiales y que ninguna representa un riesgo de vida. Se veía completamente normal. No veía nada de extraño. Pensé que podía cerrar el caso. Pero cuando la doctora G y su asistente Brian Michalski retiran lo que queda de la ropa de Philip, ella observa por primera vez el abdomen inferior y de inmediato se convence de que no puede cerrar el caso después de todo.
Le quitamos la ropa interior y descubrimos algo que tal vez en el hospital no vieron. Oh, cielos, bien. Tenía una enorme hernia inguinal. Una hernia inguinal se produce cuando una parte del intestino sobresale a través de un punto débil en la pared del abdomen inferior. Por lo general son completamente benignas, no suelen traer ningún problema. Pero en el caso de Phil, la doctora G ve que la piel que rodea la ingle de Phil y el abdomen inferior está decolorada. Era roja del lado izquierdo y ese enrojecimiento en el abdomen provenía desde el saco del escroto. Y pensé, algo está mal aquí. En esas condiciones, una cosa queda clara. La doctora G debe proceder con la autopsia completa. Yo no estaba de acuerdo con cerrar este caso, para nada. Tenía que hablar con la familia. Llamé y hablé con ellas. Sí, habla Nora. Discutimos los beneficios y las contras de no saber la causa de la muerte. Hablamos sobre los problemas que podían afectar a otros miembros de la familia por enfermedades hereditarias. Y les expliqué la amplia gama de información que podíamos obtener de una autopsia. Y les pregunté, ¿no quieren saber por qué murió? No es una decisión fácil para Maddie ni para Nora. Pero finalmente deciden confiar en la doctora G. Entendieron perfectamente y cuando terminé de hablar, querían que hiciera la autopsia. Estoy lista, continuemos. Si encontraba la respuesta en la cabeza y era una respuesta concreta, no... Sufren un nuevo episodio. Y lo que Phil considera un simple dolor de estómago bien podría ser el síntoma de otro ataque. El dolor abdominal puede acompañar a un ataque cardíaco. Hice más de una autopsia a personas que llegaron por dolores abdominales que terminaron siendo ataques cardíacos. Según su historial, parece posible respetar los deseos de la familia y evitar hacer una autopsia completa. Pensé, oh bien, podré cerrar este caso. Pero justo cuando está a punto de cerrar el caso de Philip Green, una notificación en el informe de su investigador le llama la atención. No se sintió nada bien durante la noche. Estaba confundido, su ánimo cambió y estaba completamente fuera de sí, así que pudo pasarle algo a su cerebro. Según su esposa, el dolor abdominal y la confusión de Philip comienzan inmediatamente después de la caída. Eso me preocupó. Tal vez tenía alguna clase de golpe en el estómago que le ocasionó problemas. Ahora, con varios sospechosos en mente, la doctora G enfrenta un difícil dilema. Sinceramente, a esa altura no sabía qué pensar. Por un lado, tenía la familia que no quería la autopsia. Tenía un historial de enfermedades cardíacas y tenía el hospital que decía que probablemente fue un ataque cardíaco, pero por el otro lado, tenía 20 años de experiencia que me decían, esto no concuerda. Y cuanto más lo pensaba, más quería operarlo para ver qué sucedió.